Seguimos con ejercicios de números complejos. Vamos con el ejercicio 11. Dice, efectúa las siguientes operaciones. Apartado A, raíz de 2 partido por 2 más raíz de 2 partido por 2 y elevado a 8. Evidentemente, trabajar esto en forma binómica es una auténtica barbaridad. Para ello tenemos, por suerte, la forma polar. Venga, pasaremos primero el número complejo a forma polar. Para ello necesito calcular el módulo de este número complejo. Eso es igual a la raíz cuadrada de el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Esto es raíz de 2 partido por 4 más 2 partido por 4. ¿Sí? Pues bueno, raíz de 4 cuartos, raíz de 1, que es 1. Y el ángulo que forma es el arco tangente de B partido A, que es 1, que si lo calculáis con la calculadora nos da 45 grados. Pero mucho cuidado porque el ángulo de 45 más 180 también tiene por tangente 1. Por tanto, habrá que elegir cuál de los dos es el que toca según el número complejo que tenemos. Este número complejo, su afijo, si nos fijamos, está en el primer cuadrante, porque tanto la parte real como la parte imaginaria son positivas. Por tanto, el ángulo que toca sería el de 45 grados. Pero hay que comprobarlo siempre por si acaso está en el tercer cuadrante o en otro cuadrante. ¿Bien? Pues bueno, entonces este es el 1, 45 grados. ¿Sí? Y lo tenemos que elevar a 8. ¿Cómo se eleva a 8? Pues multiplicando el módulo 1 por 1 por 1 por 1, 8 veces, 1 elevado a 8, y después el argumento es 45 por 8, que son 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es 1 y al final 360, lo mismo que 0 grados. Bien, vamos con otro ejemplo. Apartado B, otra operación. Dice 2 raíz de 3 menos 2i todo elevado a 5. Pues lo mismo, como vamos a elevar a 5, primero módulo. ¿A qué es igual el módulo? Pues raíz cuadrada de 2 raíz de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Eso son 4 por 3, 12 más 4. La raíz de 16, que son 4. Y el ángulo arco tangente de menos 2 partido 2 raíz de 3, que si lo calculamos de 1 entre menos raíz de 3, que nos da que son menos 30 grados, que es lo mismo que 330 grados. Pero siempre nos fijamos, el de menos 30 y el de menos 30 más 180, que sería 150 grados, tienen exactamente la misma tangente. Bien, pues bueno, nos fijamos este ángulo, ¿dónde está? Este ángulo, el afijo de este número complejo, ¿dónde está? Fijaos que la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa. Por tanto, corresponde al ángulo de menos 30 grados o de 330 grados. ¿De acuerdo? Entonces, pues este sería 4, 330 grados elevado a 5. Bien, pues eleva el 4 a 5, que son 1024,
y el 330 se multiplica por 5, que son 1650 grados. Evidentemente, los 1650 grados no se pueden dejar así, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo con un ángulo entre 0 y 360 grados, ¿de acuerdo? Para ello tendríamos que dividir 1650 entre 360 grados, que nos saldrían a 4 vueltas completas, ¿de acuerdo? Y eso serían 1650 es igual a 360 por 4 más 210, ¿de acuerdo? Pues esto es equivalente a 1024 con 210 grados. Módulo 1024, el ángulo 210 grados. Bien, vamos con el apartado C, que dice y elevado a 723. Y elevado a 723, ¿de acuerdo? Pues fijaos, a ver, sabemos que y elevado a 0 es 1, que y elevado a 1 es y elevado a 2, ¿qué es? Y por i, que es menos 1. Y elevado a 3, pues y elevado a 3 sería y elevado a 2, el anterior, por i, que es menos 1, por i, que son menos i. Y elevado a 4, pues sería i elevado a 3 por i, que eso es menos i por i menos i al cuadrado, pero i al cuadrado es menos 1, por tanto, más 1, ¿sí? Y elevado a 5, ¿qué pasa con i elevado a 5? Pues que es i elevado a 4 por i, que vuelve a ser i elevado a 4 es 1 por i, pues i. Si calculo i elevado a 6 es i elevado a 5 por i. I elevado a 5 es i por i, que es menos 1. Entonces, nos fijamos que ¿qué pasa? Que cada... Y un segundito. Que cada 4 se repiten 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1 y el siguiente sería menos i. ¿De acuerdo? Entonces, si el número es múltiplo, el exponente es múltiplo de 4, el resultado será 1. Si es múltiplo de 4 más 1, el resultado será i. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver el 723, cuando lo dividimos entre 4, ¿a qué cabe? 4 por 1, 4, a 7, 3, 8 por 4, 32 y de resto 3. ¿Eso qué significa? Que es un múltiplo de 4 más 3. Por tanto, el resultado de i elevado a 723 será menos i. Se puede escribir así mejor, que es i elevado a 4 por 180 más 3. ¿De acuerdo? Y eso es i elevado a 4 elevado a 180 por i elevado a 3. Y fijaos, i elevado a 4 es 1 elevado a 180 por i elevado a 3 es menos i. ¿Y queda 1 por menos i? Pues menos i. Vamos con el apartado D. Dice 2 entre 3 menos i. Pues vamos a ello. Apartado D. 2 entre 3 menos i. Bien, pues ese cociente se calcula multiplicando por el conjugado del denominador. Arriba y abajo, en el numerador y en el denominador. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, porque es una identidad notable. Y en el numerador multiplicamos
Ahora aplicamos que y al cuadrado es menos 1, por tanto tenemos 9 más 1 en el denominador. Y por último separamos la parte real de la parte imaginaria. Y bueno, en este caso se pueden simplificar las fracciones. Dividimos entre 2 y este sería el resultado del apartado D. Y voy con el último apartado de este ejercicio, que es el apartado E, que nos pide calcular menos A más B por I entre B más A por I. Pues vamos a calcularlo. Apartado E. Dice menos A más B por I entre B más A por I. Multiplicamos por el conjugado del denominador, que es B menos A por I. Bien, entonces tenemos cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y en el numerador menos AB más A al cuadrado por I más B al cuadrado por I menos A por B por I al cuadrado. Usamos que I al cuadrado es menos 1. En el denominador queda B al cuadrado más A al cuadrado y en el numerador queda menos AB más AB parte real, ¿de acuerdo? Porque I al cuadrado es menos 1. Y ahora, parte imaginaria, queda A al cuadrado más B al cuadrado por I. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 0 entre B al cuadrado más A al cuadrado, que será 0, más A al cuadrado más B al cuadrado entre B al cuadrado más A al cuadrado por I, que esto da 1, por tanto tenemos que todo el apartado, toda la operación da I, 1i, que es I. Ejercicio 12. Calcula las raíces cúbicas del número complejo 1 menos i y expresa el resultado en forma polar. Pues bien, nos piden raíz cúbica del número complejo 1 menos i. Para ello primero pasaremos el número complejo 1 menos i a polar. El módulo de 1 menos i es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 2. Y el argumento es el arco tangente de menos 1. Que, por una parte, el arco tangente de menos 1 son menos 45 grados, o lo que es lo mismo, 315 grados, y sabemos que también hay otro ángulo, que es el de menos 45 más 180, que son 135 grados, que también tiene la misma tangente. Uno está en el cuarto cuadrante y el otro está en el segundo cuadrante. Entonces, el número complejo 1 menos i está en el cuarto cuadrante. Por tanto, el ángulo que nos vale es el de 315 grados. Por tanto, la raíz cúbica de 1 menos i es la raíz cúbica del número complejo raíz de 2, 315 grados. El módulo de este número complejo es la raíz sexta de 2, que es la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 2. Y el argumento es 315 más 360k partido por 3, porque la raíz es cúbica. Entonces, como nos piden raíces cúbicas, habrá 3 raíces. Una para k igual a 0, otra para k igual a 1 y otra para k igual a 2. Siempre llegamos hasta k igual a n, que sería 3 en este caso, menos 1, que es 2. Entonces, la primera de las raíces tendría módulo raíz sexta de 2, y el ángulo sería 315 más 360k entre 3. 360k es 360 por 0, porque la k es 0.
Entonces 315 entre 3, que son 105 grados. El segundo número complejo tendrá módulo raíz sexta de 2 y el ángulo será 315 más 360 por 1 entre 3, que son 225 grados. Y la última de las raíces cúbicas de este número tendrá por módulo raíz sexta de 2 y el ángulo será 315 más 360 por 2 entre 3, que son 345 grados. Fijaos que las raíces cúbicas de un número complejo o las raíces enésimas son los afijos corresponden a los n vértices de un polígono regular de n lados. Entonces, como nos piden raíces cúbicas, estas raíces cúbicas formarán si las dibujamos en el plano, formarán un triángulo equilátero. ¿Eso qué significa? Pues que entre una raíz y la otra habrá 120, porque son 360. Entre 3, 120 grados. Y efectivamente vemos que de 105 a 225 y de 225 a 345 van 120 grados. Y si a 345 le sumamos 120 grados, pues tenemos una vuelta completa y 105 grados de la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces es importante saber la relación geométrica que hay con las raíces cúbicas de un número complejo, y es que son los vértices del polígono regular de n lados. Ejercicio 13. El número 4 más 3i es la raíz cuarta de un cierto número complejo z. Dice, halla las otras raíces. Tenemos que la raíz cuarta de un cierto número complejo z, pues ya sabemos que va a tener ¿cuántas raíces? Pues 4. Y nos dice que una de ellas es 4 más 3i. Pues bien, sabemos que si encontramos o si tuviésemos todas las raíces cuartas de un número complejo, esos serían los vértices de un cuadrado. Mirad, aquí en los ejes os he dibujado el afijo del número complejo 4 más 3i. Ese ya sabemos que va a ser un vértice de un cuadrado. Y los otros tres vértices, las otras tres raíces, son las que quieren que encontremos. Entonces, ¿cómo lo encontraríamos? Pues bueno, sabemos que si este número lo pasamos a polar y vamos sumando 90 grados a cada uno al ángulo que nos sale, obtendremos el resto de las raíces en forma polar. Pues bien, vamos a pasarlo a polar. Vamos a calcular el módulo de 4 más 3i, y eso es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es la raíz de 16 más 9, que es 5. Y ahora el ángulo que forma el arco tangente de 3/4, que si lo calculamos, pues nos llevamos una pequeña sorpresa, porque esto pues no nos da exacto. Entonces, claro, pues no va a quedar bien el ejercicio si a este ángulo le vamos sumando 90, pues porque los decimales no dan exactos. Entonces hay que pensar otra manera de hacerlo. Bien, para ello necesitamos saber lo siguiente. Si tenemos un número complejo, r sub alfa, en este caso es 5 sub alfa, ¿de acuerdo? Para no escribir este número, si lo multiplicamos por 1, 90 grados, obtenemos un número complejo con el mismo módulo y con argumento la suma de los argumentos, que al final es lo que queremos. ¿Qué queremos? Queremos los tres números complejos que tengan el mismo módulo que este que nos dan y que los argumentos sean el anterior más 90 grados, ¿sí? Pero claro, teníamos el problema con el alfa. Pues fijaos, ¿qué es 1,90 grados? 1 coseno de 90 más i seno de 90. Eso es el número complejo
1, 0, más i por 1, es decir, i. Eso significa que si mi número complejo en forma binómica lo multiplico por el número complejo i, que tenemos aquí, nos va a dar otro número complejo con el mismo módulo y con un argumento que difiere de 90 grados más que el anterior. Entonces, lo tenemos. Para calcular el siguiente número complejo, bastará con coger 4 más 3i y multiplicarlo por i, porque multiplicar por i es lo mismo que hacer un giro de 90 grados y dejar el módulo igual, multiplicar por 1 el módulo y sumarle 90 grados al argumento. Entonces esto será 4i más 3i al cuadrado, que eso son menos 3 más 4i. Este sería otro de los vértices que lo voy a dibujar. Mirad, aquí lo tenemos, menos 3 más 4i. Para calcular el siguiente, lo que queremos es hacer otro giro de 90 grados. Multiplicamos otra vez por i. Menos 3i más 4i al cuadrado. Eso son menos 4 menos 3i. Tenemos el siguiente, que es menos 4, 2, 3, 4 y menos 3i. Aquí está. Y el último, menos 4 menos 3i, lo multiplicamos por i y tenemos menos 4i menos 3i al cuadrado, que eso son 3 menos 4i. Que si lo representamos, queda aquí. Y aquí tenemos los 4 vértices del cuadrado que formaría los afijos de estos números complejos. ¿De acuerdo? Pues ya está el ejercicio 13. Ejercicio 14. ¿Pueden ser 2 más i, menos 2 más i, 1 menos 2i y menos 1 menos 2i las raíces cuartas de un complejo? Pues bueno, ya sabéis que para que sean raíces cuartas de un complejo, si las dibujamos y las representamos, tendrán que formar un cuadrado. Vamos a ver. 2 más i, menos 2 más i, 1 menos 2i y menos 1 menos 2i. Esto ni de lejos es un cuadrado. Por tanto, las raíces, estas 4 pueden ser las raíces cuartas de un número complejo. No, porque sus afijos no forman un cuadrado. Y vamos con el ejercicio 15. Una de las raíces cúbicas de un número complejo z es raíz de 2 más raíz de 2i. Nos dice que una de las raíces cúbicas es raíz de 2 más raíz de 2i. Nos pide calcular el número complejo y las otras raíces cúbicas. Pues bien, sabemos que las raíces cúbicas forman los vértices de un triángulo equilátero y por tanto van a distar de 120 grados una vez lo tengamos el número complejo en forma polar. Entonces, lo que vamos a hacer, primero que nada, es pasarlo a forma polar. Calculamos el módulo, que es raíz de 2 más 2, que es raíz de 4, que es 2. Y ahora calculamos el argumento. Arco tangente de 1, que son 45 grados. Y nos fijamos siempre en si va a ser 45 grados o 45 más 180. En este caso es 45 porque tanto la parte real como la parte imaginaria son positivas y por tanto está en el primer cuadrante. Entonces
tenemos que este número complejo es el número complejo 2, 45 grados. Bien, pues sabemos que los demás van a ser el 2, 165 grados. ¿Por qué? Porque son raíces cúbicas y por tanto 360 entre 3 son 120. Eso significa que como sus vértices tienen que formar un triángulo equilátero, entre una raíz y la otra tenemos que tener un ángulo de 120 grados. Entonces, la tercera raíz tendría módulo 2 y ángulo 285, que son 165 más 120 grados. Bien, ya tenemos las tres raíces cúbicas. Ahora tenemos que calcular el número complejo z. ¿Sí? Pues bueno, sabemos que la raíz cúbica, una de las raíces cúbicas de z es 2, 45 grados. Por tanto, ahora tenemos que z es 2, 45 grados elevado a 3. ¿Cómo se eleva un número en forma polar a 3? Pues se eleva al módulo a 3, que son 8, y se multiplica el argumento por 3, que son 45 por 3, 135. Pues el número complejo que nos piden es el 835. Ya está aquí el ejercicio 15.